Los muertos están vivos. Bueno, por lo menos en México. En México, ya saben, los muertos no se van, regresan. Y regresan cada noviembre guiados por el aroma pues, de flores y de luces y de velas. Aquí la muerte no asusta, al contrario, se celebra porque ya sabemos, los mexicanos le ponemos color, música, humor a todo. Entre rezos, canciones, recuerdos, los muertos vuelven a casa, por lo menos por algunas horas, por lo menos según las tradiciones. En México los muertos están vivos y mientras los recordemos, pues seguirán más vivos. La muerte en distintas formas, desde el punto de vista holístico, esotérico, histórico, médico. Así que todos celebremos que estamos vivos y recordemos a nuestros muertos. Y también ahí se requieren cambios. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, nuestros invitados, invitadas, saben y viven lo que dicen y hacen. Y ahora que, bueno, pues otra vez estamos celebrando a nuestros queridos muertos, ¿cómo está ese asunto de que los muertos están vivos, mi querida Adi Superlinda? Así es una fecha para sanar, recordar y hacer espacio para lo nuevo. Es una forma de honrar la vida y la memoria de nuestros seres queridos. Entonces, en esta fecha, no es solamente ese día que están vivos, que regresan, pero sí a nivel colectivo tenemos una apertura donde es más fácil conectar, inclusive hasta poder verlos. Bueno, a ver, Fabi, ¿los muertos están muertos o están vivos? ¿Cómo está el asunto aquí? Le digo, ténganle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Pero la realidad es que como somos diferentes cuerpos, nos nombramos cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual. Entonces, claro que hay una parte donde se desprende en un momento, ahora que estamos en esta parte del 1 de noviembre, se celebra ese desprendimiento que existe del alma del cuerpo. Entonces, en realidad, nuestra alma sigue siendo eterna, ¿sí? El espíritu sigue funcionando acorde a, valga la redundancia, ese específicamente su espíritu, ¿no? Pero sí nos desprendemos de la parte corporal. Entonces, ¿estamos vivos o estamos muertos? La realidad es que eternos nos hacemos en conocimiento y en esta parte espiritual, que es lo que nos lleva a tener en este sentido la celebración que hacemos específicamente en México, que es como mucho más el auge, vaya, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Norma, ¿tú eres? Yo soy Norma Medium. Mi profesión es ayudar a las personas a llevar ese mensaje a las personas, a darles un poquito de consuelo a las personas más que nada, si les queda algo pendiente, ayudarlos a conectar con sus seres queridos. ¿Y eso cómo se hace? Pues que canaliza, principalmente soy como un canal. Yo soy un canal para ayudar a las personas en ese aspecto a que ellos se conecten y ayudarles a darles ese mensaje. Bueno, tú, Carla, eres... Soy psicóloga, soy tanatóloga y soy organizadora profesional de espacios. ¿Qué es eso? Mi labor es, la organización profesional de espacios es cuando ayudamos a todas las personas a pasar del caos al orden en cualquier área de su vida. Puede ser, por ejemplo, en sus habitaciones, su oficina, puede ser, por ejemplo, en su trabajo, en sus rutinas, cualquier cosa se puede ordenar. Y combinado con la tanatología acompañamos no a los muertos, sino a los vivos, ya cuando nos quedamos en un proceso de acompañamiento para ordenar las cosas que dejaron los que se fueron. Bueno, a ver, ya todo esto lo vamos a ampliar un poquito más. Julio César, tú como especialista en temas de historia y todo ese tipo de tradiciones que tenemos en México, ¿por qué celebramos a los muertos así en México? Bueno, tiene que ver pues con un proceso ancestral. Desde las culturas originarias, el proceso de la muerte, la vida, viene siendo, digamos, trasladado, sincretizado una vez que inicia este proceso de evangelización, esta cosa que en algún tiempo se le llamó colonia, pero que ahora entendemos que fue un virreinato, y eso cambia, digamos, la dimensión de la historia.
entendiendo que el valor cultural de los pueblos originarios tiene una condición de aprecio y por lo tanto se valora de una manera distinta. Se pone de tú a tú con la cultura que venía de Europa y entonces eso condiciona y fusiona las diferentes regiones de México y especialmente, bueno, en Jalisco tenemos una diversidad de formas de entendimiento del proceso de la muerte y su convivencia más allá de ese paso fundamental. Sí. Aquí se combinaron las dos cosas, es decir, los grupos originales y los grupos que llegaron prácticamente pensaban igual en cuanto al tema de la muerte. Digamos que tenían sus diferencias bastante diametrales, pero en estas condiciones hubo coincidencias, elementos que de alguna manera encontraron una similitud y entonces fusionan, creando, digamos, esto que conocemos ahora como la capacidad de ver y entender la muerte por cada mexicano, de acuerdo a la región donde vive. Sí. Y aquí en Jalisco particularmente sí había desde hace mucho tiempo tradiciones. Por supuesto, una de las condiciones, por ejemplo, que nosotros podemos hablar en el caso de los restos arqueológicos que encontramos en sitios como Huachimontones, encontramos tumbas de tiro o tumbas de caja, por ejemplo, hacen una diferencia, ¿no? La tumba de caja es donde estaba, digamos, el depósito de los restos de las personas que vivían en la casa y se hacía dentro de la casa, por eso la ofrenda se pone en la casa, ¿no? Y hay que entender entonces la diferencia entre ofrenda y algo que, digamos, conocemos como altar, ¿no? Porque hay mucha confusión en este proceso cultural, entendiendo que un altar se le dedica a una deidad y la ofrenda es más terrenal, es más para las personas, digamos, que conocimos en el proceso de la vida. Entonces lo correcto sería cuando recordamos a nuestros muertos y les ponemos la foto y todo, ¿cómo se le dice ahí? Ofrenda. Ofrenda, ¿no? Y el altar. El altar sería, por ejemplo, para una deidad, una virgen, un santo, en fin. Bueno, como podemos ver, pues el tema tiene que ver mucho con estas tradiciones, con nuestras historias y sobre todo un poco para que nos expliquen ustedes, Adi, Fabi y Norma, Carla y todos los demás, para que nos expliquen un poco cómo entender esa parte pues espiritual, sería la palabra adecuada. Así es, como Fabi nos comentaba, cuando se da el suceso de la muerte, lo que se termina es el cuerpo físico. Como comenta, el alma es eterna. Al final es energía que se transforma, pero esa se mantiene en la eternidad. Entonces, es entender eso, que lo que aquí se acaba es el cuerpo físico, pero que como desde tiempos antes se honraba el culto a la muerte porque era el inicio a otra vida. En un libro, un curso de milagros, se dice que es volver al hogar, que este no es nuestro hogar, estamos aquí de paso para aprender, pero cuando se da ese desprendimiento es cuando regresamos a nuestro verdadero hogar. Sí. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues a desprendernos, primero, de tener este apego a las cosas materiales. Claro, no quita, ya aquí Carla no nos dejará mentir, que es necesario una parte del orden, porque al final hay muertes que dejan un buen de problemas, ¿no? Hablando de los testamentos y todas esas cosas. Pero más allá de, retomando la parte espiritual, primero es desapegarnos de aquello en lo que estamos muy apegados, ¿sí? Y que el hecho de que es tan tangible, es mucho más allá de esto, ¿no? Y esta parte espiritual nos hace la muerte verlo de una manera distinta, que es una transformación y es una oportunidad, como decía también Adi, de poder ver la vida desde otra manera. Porque si tú dejas de apegarte a los resultados, es decir, a la parte física como tal, entonces vivirías de manera distinta. Lo gozarías la vida como es, ¿no? Ahora, siempre yo he compartido esta idea de que a mucha gente le cuesta o tiene pánico a morir, pero va de la mano, esto es algo inevitable. Entonces, cuando tú entiendes toda esta parte espiritual y energética, ya no lo sufres tanto. Vives de una manera más enriquecida y disfrutando todos los días los matices que se te vengan a tu vida. Entonces, ese es
poder entender que la parte espiritual trasciende y que ya no estamos apegados a esto. Diríamos que es un poco como aprender a vivir antes de morir. Así es. Vivir y disfrutar y saber que no somos eternos en pensamiento, en sentimiento, en esta parte espiritual, pero ya no estamos apegados a la carne. ¿Sí? Ya no soy esto que ven ahorita, ¿no? Ya es, y es justamente cuando vienen los buenos recuerdos ay, los chistes que se aventaba Fabi, los chistes que se aventaba Adi. Y entonces empiezas a hacer desde ahí empieza el ritual, incluso de recordar a nuestros seres queridos de esa manera y verlo desde la parte y de la forma espiritual. Ahora, ¿sí somos en México únicos en esto o es parte de una cultura, no sé, de otro tipo? Bueno, como tú recordarás, en las culturas clásicas, los egipcios, por ejemplo, tenían un aspecto muy especial con la muerte, ¿no? Para ellos existía la reencarnación. En el caso, por ejemplo, de romanos y griegos, que fueron después como fusionados en historia, digamos, en mitología y demás, también tienen un culto a la muerte, pero es un culto diferente. Es una manera, digamos, de celebrar el legado, ¿sí? El proceso de vida de las personas, y creo que esas partes, digamos, es parte de lo que nosotros venimos arrastrando, de lo que nosotros entendemos en nuestro proceso de vida, y una vez que morimos, entendemos que estamos dejando algo. Ese algo es lo que la gente recuerda, es lo que la sociedad, las comunidades, los pueblos, en cualquier parte de la región, es lo que celebra, ¿sí? Entonces, son apegos emocionales, son historias de vida, son recuerdos, son muchas formas en las cuales cada cultura, cada comunidad, cada pueblo va interpretando el sentido de la muerte. Actualmente, si vamos, por ejemplo, al Oriente, tienen una visión muy clara y dependiendo del Oriente, ¿no? O sea, el Oriente el cercano o lejano, también tiene cada país, digamos, o cada región, tiene una visión muy particular de la muerte. Sí, entonces es parte de ¿cómo podemos decirlo? ¿De la humanidad? Sí, definitivamente sí, es parte del proceso de la vida. Todos sabemos que nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y llega un día en que morimos, ¿no? Y esa incertidumbre de saber cuándo es, pues es algo que se refleja culturalmente en todos los ámbitos culturales. Bueno, pues ahí está el tema para que ustedes lo vayan desarrollando en sus diferentes formas y sobre todo entender que pues ahora sí que de esta no se salva absolutamente nadie. Pero, ¿qué es lo que significa alrededor de todo esto? Hay palabras que tienen que ver con la muerte, por ejemplo, la energía, el karma y muchas otras cosas que obviamente requieren cambios. Bueno, en este asunto de la muerte y de la vida, hay algunas palabras que luego a veces las decimos, pero a lo mejor no entendemos bien a bien lo que estamos hablando. Por ejemplo, el tema de fantasmas, el tema de karma, el tema de situaciones extremas. ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo lo interpretan ustedes, Norma, Carla? Interpretamos como la presencia de conocernos y conectarnos con esos seres que ya no están con nosotros, esas personas que quieren hablar con un mensaje, quieren estar aquí y ayudarnos a conectar con ellos y darles ese pequeño, ellos quisieran que nos recordáramos con cariño, con amor, que no los viéramos desde la tristeza, angustia y ese llorar, ese sufrimiento, que no los viéramos así, que los viéramos, que siempre estemos recordándolos con cariño, con amor. Para ellos es como un descansar más que nada, ver a su gente no estar sufriendo. Sí. Entonces, ¿sí hay vida después de la muerte? Pues sí, claro que sí, más que nada es allá, como dicen allá, a mi experiencia como médium, lo que me hacen saber ellos es que no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay ese que hay aquí en la tierra, ya no hay malicia, no hay rencores, todo eso no hay allá. Allá es una tranquilidad, es como si tuvieran un saco pesado y se lo quitan y se sienten más libres y más a gusto, o sea, ya no sufren, como las personas que han muerto de alguna enfermedad, de una enfermedad terminal, personas que han muerto de, ¿cómo se dice? Violencia. Con violencia o asesinatos o desaparecidos.
Ellos siguen sufriendo y a veces todos decimos, están en un lugar más tranquilo. Los que estamos aquí es lo que sufrimos, ellos no, ellos están con una paz y una tranquilidad que muchos ya quisiéramos tener ese lado. Bueno, ¿y cómo evitar esos sufrimientos o cómo podríamos hacerlo? Podríamos hacerlos poniéndoles una vela, hablando con ellos, no verlos desde el dolor, verlos desde el cariño, de hacer esos recuerdos bonitos, tener esos recuerdos que nos dejaron, las enseñanzas, lo que vivimos, la plática, el convivio, y no verlos de que me hizo, no me hizo, el sufrimiento. No, verlos esa parte con cariño, con amor, y recordarlos que si platicábamos, que si hacíamos esto, ellos quisieran que lo recordaran así. Bueno, desde tu experiencia, Carla. En mi experiencia en el acompañamiento con mis pacientes que están pasando por un proceso de duelo, siempre les digo, la forma de conectar es mediante la memoria emocional. Todo lo que mi familiar o mi ser querido dejó a través de las experiencias, de las cosas, de los recuerdos, eso es lo que atesoramos y lo que nos conecta con ellos. Entonces, también en tanatología hacemos mucho de los rituales de despedida. Con ellos es muy liberador, como bien lo dice mi compañera, es súper liberador cuando escribimos una carta, cuando una piedrita la lanzamos y se lanza esas emociones que se atraviesan en el duelo, por ejemplo, el resentimiento, el rencor, la culpa, la creencia, todas se van trabajando en proceso terapéutico, a la par también, bueno, desde mi enfoque, que es psicología, tanatología y organización de espacios, lo trabajo así. Desde la psicología manejamos las emociones, desde la tanatología manejamos el duelo, el cierre y la significación que tiene esta muerte para mí, esta pérdida, y desde el orden de espacios, la renovación de mi nuevo entorno. Entonces es un enfoque sumamente integral que me ayuda a mí como doliente, no a superar la pérdida, sino a reconciliarme con esta nueva forma de vivir. Bueno, en ese sentido, Julio César, ¿cómo lo interpretamos desde el punto de vista de nuestras tradiciones y de nuestra sociedad, todo esto que estamos comentando? Bueno, justamente cuando hablamos de la ofrenda, hablamos de un homenaje que se le hace por los vivos al recuerdo de los muertos, ¿no? De los muertos que le fueron cercanos, de los muertos que conoció, con los que convivió, con los que se desarrolló, ¿no? Entonces, esa condición, digamos, tiene también pues un reflejo de las emociones y de las condiciones, digamos, en las cuales convivió con esa persona. Entonces, dependiendo el cariño, la relación, digamos, afectuosa que tuvo, se representa precisamente en la manufactura de esa ofrenda, ¿no? Entonces, habrá quien tenga la posibilidad económica de comprar y de tener, digamos, mejores materiales o qué sé yo, ¿no? Dependiendo del punto de vista de cada quien. Pero lo cierto, digamos, es que la ofrenda tiene elementos que recuerdan cómo fue esa persona en vida y cuál es la relación que ellos tienen. Entonces, por eso se le ofrece la comida que le gustaba, se le pone, digamos, algunos elementos que tienen que ver a veces con la profesión o con el oficio que esta persona tuvo, y entonces eso refleja también, digamos, otros aspectos que son más del ámbito cultural que, digamos, en otros aspectos, ¿no? No deja de ser emocional, es decir, refleja totalmente esa relación que tuvo con la persona. Bueno, Adi, ¿cómo interpretamos también todo este tipo de expresiones que tenemos nosotros? A nivel energético es, ya lo hemos hablado, el desapego, es entender que al final nada nos pertenece, que la única persona, compañía que se va a quedar con nosotros hasta el final de nuestros días somos nosotros mismos. Entonces es entender qué clase de compañía quiero ser, qué clase de compañía quiero tener. El desapego, el saber que los fantasmas, los muertos, la energía, al final es que es mi mismo ser querido, pero transformado la energía, ya no tal vez con el cuerpo físico, pero sí con la forma como era, como se reía, con el mismo amor. En espiritualidad, los lazos de amor son eternos. Entonces, los lazos kármicos, los lazos de dolor, los lazos de tristeza, eso se corta. No hay necesidad de nosotros como seres humanos seguirlos cargando. Hablamos mucho de recordar los muertos. ¿Qué viene siendo recordar? Recordar es retomar la cuerda de la cordura y de la conciencia en mi vida. ¿Cómo la retomo? Recordando desde el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nuestros seres fallecidos pasaron por alguna enfermedad terminal, se van ellos y nosotros nos quedamos con el dolor o con el sufrimiento y pensamos que si cerramos el duelo,
Si soltamos la energía de dolor, de tristeza, los vamos a olvidar. Entonces aquí es donde energéticamente hay que aplicar el recordar. Repito, ¿qué es recordar? Es retomar la cuerda de la cordura para que me regrese la conciencia, la claridad. ¿Por qué? Porque el recordar con amor es lo que a mí me va a hacer salir energéticamente, emocionalmente, mentalmente de esas situaciones difíciles. Ahora, al final creo que todo esto que nos cuenta también Adi, lo hemos platicado en diversos puntos, sí existe un banco energético de vida. O sea, hay que estar conscientes, así como vivir día a día, estás trabajando en tu conciencia, estás trabajando en tu desarrollo personal, todo lo que quieras es cierto, pero vamos generando un banco energético de todo esto. Entonces, regularmente, cuando las personas hacen esta transición y las personas que se quedan, los familiares, los amigos, les duelen las promesas, les duelen las situaciones que vivieron juntos o no se cumplieron. Todas esas promesas que nos hacemos que se van a ese banco energético, ya sea positivo o negativo, sale a la luz cuando ya nos desprendemos de esta parte física. Entonces, es por ello que también hay que entender que no solamente es te vas y listo. Existe como cuando hay un temblor que de repente existen estos rezagos para la gente que se queda, porque hace, como dice Adi, esta parte un recordatorio, ¿no? Y el hecho de que yo me apegue tanto a la persona que ya trascendió es por el temor de olvidarla. Entonces, por eso justo decíamos que en realidad nosotros somos eternos a través del conocimiento, de la memoria, del amor, de los lazos que yo genero con las personas, de la relación que yo tengo, porque incluso lo hemos platicado en varias ocasiones en algunos otros temas, de que somos energía también y se siente. Entonces hay un vínculo más allá de que si es un familiar o no. Entonces generamos esta parte a través de esta energía y entender que duelen mucho el tema de las promesas y de todo eso no cumplido, es lo que a las personas que se quedan les duele más. Ahora, dentro de lo que es nuestra vida, no, o sea, hablando de los procesos de vida, pues nos quedamos muchas veces con algunos temas de corajes, miedos, resentimientos, envidias. ¿Cómo podemos empezar a zafarnos de todo esto? ¿O cómo podemos entender esta relación con los muertos y nosotros los vivos? Sería cuestión de ponernos a canalizar o ser el canal para ellos, ponernos, no hacer promesas falsas o no en el momento, como dicen, no prometas en una persona que está enferma si no podemos cumplirlos. Más bien estar consciente de lo que podemos cumplir, porque ellos vienen y nos aclaran lo que nos quedamos pendiente. Ellos vienen y dicen, ¿sabes qué? Tú quedaste en esto, ¿sabes? Y ellos regresan y sí vienen a pedir que les hagan eso, porque ellos no descansan, ellos siguen pensando eso, que lo que ellos prometieron, que ustedes les prometieron. Bueno, desde el punto de vista también de lo que hablamos de historia, tradiciones, costumbres, de lo que es nuestra vida cotidiana, pues hay muchos otros aspectos que vale la pena un poco como analizar, decir, tenemos un miedo hacia la muerte, pero también de alguna manera la provocamos, es decir, hacemos lo posible por meternos en broncas. O hay en nuestro entorno mucha violencia, y aquí en Jalisco, pues ya podemos decir que es nuestro pan de cada día. ¿Cómo podemos entender esa parte, estos procesos? Bueno, yo desde el punto de vista histórico-cultural, ¿no? Analizando los procesos antropológicos sociales, entiendo la muerte con dos formas, ¿no? La muerte, digamos, que llega de repente, cuando la gente no lo espera, cuando la gente es una persona sana, ¿no? Tiene un accidente, muere. Es una forma, digamos, de recordar diferente a una persona que fue violentada, que fue distinto, ¿no? Y eso se refleja precisamente en la forma en la cual se honra, ¿no? Porque, digamos, una ofrenda es para honrar la memoria de alguien. Y ahí el proceso y los usos y costumbres nos marcan pautas, ¿no? Y esas marcas o esas pautas que están, digamos, bien definidas, tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios en un principio, es decir,
En Jalisco, por ejemplo, tenemos marcadamente dos pueblos, ¿no? Los Huirritari y también los nahuas. Entonces, la visión es muy distinta. Las condiciones son parecidas, pero digamos que la forma de entender el proceso vida-muerte y la relación de la forma como se llevó a cabo la muerte también tiene esa condición distintiva. Bueno, si quieres ahorita nos lo explicas más a profundidad, cuáles son esencialmente las diferencias. Y bueno, pues aquí la otra pregunta sería, ¿y cómo podemos aprender a vivir antes de morir para que todos este tipo de situaciones que nos afectan, como odios, como maltratos, como pues hacer el mal contra algunas personas, cómo podemos hacer para revertirlo en nuestra vida y no esperar a que nos, pues ahora sí que muramos todos? Bueno, ahí está el tema, urgen cambios. Bueno, nos estás platicando, Julio César, las diferencias entre nuestras culturas anteriores y también tu experiencia actual, ¿no? De lo que has vivido. ¿En qué panteón? Bueno, estuve yo como director del Museo Panteón de Belén, y entonces detrás de cámaras o en el corte estábamos comentando precisamente las diferencias en la forma de representación de la muerte, ¿no? Entonces ahí, digamos, se ve claramente la fusión de las culturas, ¿no? Por muy, digamos, neoclásico que de repente pareciera ser el espacio, cada tumba refleja, digamos, la personalidad del que está enterrado. Mide, por ejemplo, lo vamos a decir de una manera más sencilla, el nivel de cariño que tenían las personas o los deudos con él, y eso refleja, digamos, la forma de la tumba, los contenidos, los símbolos, y hasta el tamaño, ¿no? Entonces, culturalmente, digo, ahorita lo vemos, ¿no? Actualmente muere una persona y se construyen, en algunos casos, por ejemplo, casi como mansiones, ¿sí? Para honrar la memoria de esa persona, ¿no? Pero ¿Eso se ve en ese panteón? Eso se ve en ese panteón, pero desde entonces, ¿no? Y si vamos a las tumbas de los egipcios, que es una de las referencias que tiene el museo, el espacio, pues también, digamos, pirámides y todo. Exactamente, son monumentos que estaban hechos para perdurar por la eternidad, ¿no? Porque ellos tenían claro que iban a regresar a este plano terrenal, pero no tenían claro cuándo. Entonces, el testimonio tenía que contar cuál es la historia de vida. Pero cuando nosotros vamos a las tumbas de Tiro y nos encontramos, por ejemplo, las de Huitzilapa, que están que estuvo en territorio de Magdalena, Jalisco, nos encontramos precisamente esos mismos datos, esos mismos testimonios de vida, indumentaria, restos de alimentos, un montón de cosas que representan la forma de vida y qué importancia tuvo el personaje dentro de la sociedad y para su misma familia. Y entonces, digamos, es tan coincidente todo el proceso porque son miles de kilómetros de distancia. Estamos y culturas completamente diferentes. A cientos de años de diferencia, porque digamos que los egipcios tienen 4 o 5 mil años, dependiendo la etapa, y estas también pues tienen a lo mejor no 4 o 5 mil años, pero sí tienen casi 1000 años algunas, ¿no? Entonces, dependiendo la temporalidad, la tradición o la cultura, esto, digamos, tiene formas simbólicas que se parecen mucho, tienen verdaderamente coincidencias sorprendentes para el caso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace enriquecer y entender cómo fue tan fácil que nosotros en estas latitudes fuéramos adoptando una cultura que venía de otro lado. Sí. Bueno, decía hace rato que no era necesario esperarnos hasta que ya muera todo. ¿Cómo hacerle para evitar eso? Para de alguna manera irnos sanando con nuestra vida. Cada quien tiene una vida y cada quien tiene sus dramas y sus alegrías. ¿Y cómo nos podemos ir sanando? Si nos pueden decir ustedes. A ver, Carla. Vivir en orden,
creo que es una de las principales cosas. Vivir en orden. En un orden interior y un orden exterior, porque el orden interior tiene mucho que ver con mis emociones. Entonces, si yo empiezo a trabajar mis rencores, mis culpas, mis creencias limitantes, voy a generar un cambio interno que se va a reflejar en mi cambio externo, en mi entorno. Si yo empiezo a organizar mi medio, el familiar, el laboral, por supuesto que va a haber una armonía y eso me va a permitir a mí, uno, vivir mejor, más tranquilo, más seguro, en armonía, y también lo voy a transmitir a mis seres queridos. Entonces creo que la mejor forma de honrar mi vida y mi muerte es vivir en orden. A ver, Adi, Gaby, Norma. Yo creo también las expectativas, porque vivir en orden, y también a veces estamos esperando, ahorita que estamos hablando de los cambios, para yo hacer orden, para yo ordenar mi familia, mi trabajo, estoy esperando que primero cambie el otro, que primero se cambie el gobierno, se cambie la persona, cambie mi pareja. Entonces, soltar las expectativas y entender que para que haya un cambio en el exterior, tiene que haber en el interior. Y que nada de lo que yo estoy esperando del exterior, si no me lo doy a mí mismo, amor, fortaleza, cariño, tiempo, recursos, no lo voy a poder recibir de afuera. Porque muchas veces por eso vivimos con miedo, con carencia, aguantando maltratos, sufrimientos, porque estamos esperando que ocurra algo en el exterior, estamos con las expectativas de que incluso llegue alguien y nos salve para nosotros generar ese cambio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Empezar a entender lo que quiero recibir del exterior o el cambio que quiero reflejar en el exterior, primero tiene que empezar en mi interior. Si quiero recibir amor, si quiero recibir cariño, si quiero recibir tiempo, me tengo que asegurar de dármelo a mí primero, para de ahí empezar a generar esa frecuencia, esa energía, incluso esos vínculos y esos cambios. Claro, que yo creo que es muy importante. Para mí lo principal es aprender, saber quién soy yo, ¿no? Este tema de pronto de las comparativas, todo esto, primero saber quién soy yo, dónde estoy posicionada y hacia dónde voy dirigida. Creo que también tiene mucho que ver que tengas esta responsabilidad emocional. Y a mí hay una frase también de un curso de milagros que me encanta que dice: aceptación da paz, porque también nosotros en el intento de un cambio de conciencia para que mi familia vea, para que mi mamá sea mejor, para que o mi papá o mi hermano se recuperen, etcétera, no hay manera si tú no estás consciente de ello y no quieres aceptar. Te puedo compartir rápidamente una historia de una persona que falleció justamente hace un par de días, donde clínicamente tenía una solución, pero había algo en esta persona que lo llevó literal a la muerte. No quería, ya no tenía, y ella que es medium sabrá que hay personas que ya cumplieron un tiempo, ya decidieron, y así. Entonces, honrar la vida sería ser tú misma, dejar de compararte, ser muy empático, aceptar con mucha amor que aunque tú vivas en tu burbuja, en tu mundo, hagas conciencia, porque también el trabajo de sanación no es nada fácil como nos lo han pintado, o sea, es difícil. Entonces, atreverse a dar ese cambio de conciencia implica un valor. Entonces, saber que viene desde mi propio valor y que soy único e irrepetible, que no va a haber a alguien como yo. Podemos saber 5 terapeutas holísticas, 10, 20, pero cada quien tiene su peculiaridad. Y creo que honrar la vida es saber lo que yo soy y saber lo que yo puedo aportar con lo que yo soy. Así como decían mis compañeras, empezar por nosotros mismos para demostrarnos, estar nosotros con amor, cariño, y como decimos, no espera que alguien venga a salvarnos, salvar nosotros mismos, y de ahí vienen los cambios para poder estar bien todos. Sí, claro, por supuesto, esta responsabilidad emocional empieza en nosotros. Y esta, de lo que hablaba Fabi, se llama experiencia emotiva. Cuando estamos esperando que el de afuera cambie y que venga a traer una transformación cuando no somos capaces de hacerlo. Sin embargo, hay que ser muy compasivos con nosotros mismos, muy amorosos. Estamos en un tiempo de cambio y de un ritmo muy ajetreado que poco nos permite conectar con la esencia, con la espiritualidad, ¿no? Con esa bondad que tenemos. Y creo que darnos el tiempo para nosotros de hurgar en ese espacio interno es muy, muy, muy valioso. Siempre les digo a mis pacientes, venir a terapia es un acto de valor. No cualquiera se atreve a sanar en todas sus dimensiones humanas. Sí, porque mucha gente lo que está pidiendo pues es como una especie de la gran solución. ¿Cómo le hago para...? Sí, realmente queremos un manual, algo que nos diga
este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Como receta. Como una receta, ¿no? Y realmente no funciona así porque la vida, incluso la vida es la que te cuestiona para que tú sigas aprendiendo y evolucionando de una manera. Si yo no entendí en el 2024 cuánto era 2 por 2, entonces en el 2025 me van a hacer la misma pregunta, porque una vez consciente yo no puedo ser indiferente. Necesito, aparte, compartir, extender este conocimiento hacia la parte, a lo más cercano, para que de verdad surja un cambio, ¿no? Esto no quita de lo que nos has platicado, que necesitamos un cambio porque vivimos en momentos de crisis tremenda, de guerra, o sea, de miles de cosas que es evidente, eso no se puede tapar, o sea, es evidente, ¿no? Pero haces tú este cambio de conciencia y eso no quita que también pases por procesos que nos cuenta también Carla, de enojo, de tristeza, porque somos seres emocionales también. Entonces no podemos quitar esa parte, ¿sí? Pero hacernos responsables. Todo el tiempo así. Sí, no, claro, o sea, hacernos responsables en la justa medida y lo que te corresponde a ti. Tú tienes un papel, una función y hacer hasta donde te corresponde el cambio. Ya después, entonces, asumir la responsabilidad de eso. Bueno, obviamente lo que necesitamos pues es una mejor vida para poder llegar quizás a tener una mejor muerte. Más allá de las creencias, más allá de las costumbres, pues habría que preguntarnos qué tanta vida le estamos poniendo a nuestra vida antes de morir. Por eso urgen cambios. Bueno, otra de las situaciones que podemos analizar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, es todo esto que tiene que ver, Julio César, con pórtate bien y te irá bien. Si te portas mal, te vas en diferentes culturas, como que viene siendo casi lo mismo, ¿no? Por lo menos ese mensaje. Claro, es mucha coincidencia y justo ahora me has recordado un aspecto cultural que existe muy frecuente, son los epitafios. Los epitafios reflejan de una manera poética, muchas veces reflejan el dolor de la pérdida, otras veces reflejan, digamos, la enseñanza de vida, otras veces reflejan el aspecto de la trascendencia, la personalidad en la que desposan ahí los restos, ¿no? Entonces, digamos que el epitafio tiene, digamos, una enseñanza para quien acude, no solamente en estas épocas en las cuales estamos nosotros siempre recordando con mayor ahínco a nuestros seres o nuestros deudos, a nuestros seres queridos, sino también, digamos, en el resto del año, cuando vamos a un cementerio, a un lugar, por ejemplo, como la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, que tenemos aquí muy cerquita, y pues encontramos ahí vida y obra, ¿no? Entonces, es una enseñanza del cómo trascendieron y el cómo se desarrollaron en vida, ¿no? Sí, que bueno, constantemente le estamos recordando, ¿no? Desde el 10º aniversario de no sé quién, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, y en nuestra, pues ahora sí que en nuestras tradiciones familiares, pues también lo recordamos, ¿no? Así es. Lo recordamos hace un año que pasó y hacemos esto. Esto también forma parte de esta humanidad que tenemos. Totalmente, y es lo mismo coincidente, ¿no? Es decir, siempre estamos celebrando aniversarios luctuosos, estamos recordando fechas importantes, haciendo, digamos, esa celebración de la vida de las personas, ¿no? Y básicamente en la historia de cualquier país o de cualquier región, siempre tenemos la misma idea. Bueno, nos comunicamos, ¿cómo es la palabra adecuada? ¿Ustedes se comunican o tienen una energía especial que las hace, por ejemplo, en tu caso, con el tarot, con los ángeles? Cuéntanos todo eso. Todos tenemos dones espirituales, pero también el trabajar internamente, el proceso de sanación, el tener esta apertura, nos da la posibilidad de tener esta canalización, pero no es algo exclusivo
de los que estamos aquí en esta mesa. Todos los que tenemos un alma tenemos estos dones espirituales, pero ya también depende y que están hechos para nuestro desarrollo profesional y espiritual, no solamente en la parte energética. Depende de nosotros expandirlos. ¿De qué manera? Con mi crecimiento espiritual, con mi evolución, con mis aprendizajes que voy integrando, se van expandiendo, se van evolucionando. Entre mayor conocimiento tenga de mí, mayor apertura tendré con estos dones espirituales que se da desde la clarisensibilidad, que es la capacidad de sentir las energías. Cuando yo llego a un lugar y siento, no me gusta la vibra, incluso con personas que pueden estar muy sonrientes y algo dentro de mí me dice, no me vibra. El clariconocimiento. ¿Es eso intuición? Es intuición. El clariconocimiento es eso que no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Las mujeres a manera de risa decimos, ojo de loca no se equivoca, pero es eso que estoy intuyendo, que estoy percibiendo, que algo dentro de mí me lo está diciendo y después termina sucediendo. La clareaudición es cuando ya escuchamos que dice nuestro nombre, escuchamos un zumbidito, podemos escuchar sonidos musicales, angelicales, y uno de los más conocidos que es la clarividencia, que es el poder ver más allá de los sentidos físicos, a través de visiones, destellos de luz, la energía o incluso los sueños premonitorios. Pero todo esto es la manera de conectar, de canalizar, pero no es exclusivamente de nosotros. Hemos trabajado, hemos hecho bastantes aprendizajes, que es lo que nos ha llevado a tener esta sabiduría o este conocimiento. Y que también forma parte de nuestras culturas, ¿no? Por supuesto, digo, entender ese proceso del desconocimiento de lo que hay más allá, digamos, ha sido una de las dudas existenciales, ¿no? Y pues obviamente el dogma se representa perfecto en ello. Nuestros rituales o ritualidades en la mayor parte de las culturas reflejan mucho esa duda existencial. Bueno, decíamos, Fabi, que yo lo que estoy buscando es una respuesta inmediata. O sea, mi trabajo, y si me sale la torre o el diablo o no sé qué, me va a ir de la patada o me va a ir súper bien. Sí, justo nosotros que manejamos todo este tema del tarot también, que de repente las cartas sobre la mesa literal, ¿no? Y que sale la muerte y luego los impactan y ya, ¡ay! Ya me voy a morir, ¿cuándo me voy a morir? Y entonces, ¿no? Y justamente hablamos de transformación, ¿no? Decimos de transformación. Es cierto, hay ángeles específicos para el tema de la trascendencia. Yo te puedo compartir que en esta ocasión que este amigo, gran amigo, fallece, Arcángel Azrael se presenta de una manera, quienes les gustan los ángeles se muestran de una manera muy específica también. Y Arcángel Azrael es un arcángel que incluso ves reloj de arena, reloj, ¿no? Que marca el tiempo. Esto no quiere decir que te va a decir te vas a morir mañana. No, porque solamente, insisto, ya nuestra vida está marcada, ya tenemos un tiempo, pero Arcángel Azrael es un arcángel que te puede ayudar a entender un poco más el tema de la trascendencia y de la muerte. Entonces es justamente agarrarte de lo que tú sabes, como dice Adi, ¿no? De lo que tú puedes, de lo que tú sabes, de lo que tú has aprendido y de lo que tú has experimentado. Todos tenemos, y yo siempre les he dicho, háganle caso al mapa de la intuición. De verdad, no falla por nada del mundo, independientemente de que el tarot te diga una cosa, porque aunque haya tarot consciente, hazle caso a tu intuición. Y si hay algo que te dice que está mal en tu cuerpo, que lo sientes, entonces detente, ¿no? Y es justamente no dejarle todo en manos de qué va a pasar, el universo, la luna, las estrellas, el sol. No. También me hago responsable porque estoy conociéndome y sé cuáles son mis limitantes. En sus casos, en sus En mi caso también es canalizar con las personas. Ellos llegan, me empiezan a hablar de las personas y empiezo a conectarme con ellos. A veces ellos van entrando y ellos están ahí esperándolos para dar la respuesta a ellos. Y es tan hermosa esa parte porque es una conciencia bonita de tanto tiempo mejor que quedaron pendientes, decirles el sufrimiento, decirles que están bien, que no se preocupen, que ya no lloren porque ellos no saben el camino que llegan o el que caminan para llegar a donde están ahorita. Y es un lugar hermoso. Y yo les digo, ya está hermosa, lo que me han hecho saber, está hermosa, tranquilo,
y empezamos a hablar, porque mucha gente piensa, ay, no es cierto, es pura mentira, y no es así, porque ellos empiezan a darle ciertas cosas como que les gustaba el pan, como que les gustaba cierto color, que les gusta que les pongan a lo mejor un altar, que hablen con ellos, o que les pusieran simplemente, una vez fue algo curioso que me dijo que quería un color, una camisa amarilla, o sea, dice la muchacha, esa anécdota es una mamá que estaba, se la voy a platicar rápido, esa mamá venía hace mucho, ya había ido con muchas personas y todo, y le decían que no, que si iba a regresar, el muchacho ya no estaba vivo, y ella decía, es que me han dicho que está vivo, que va a regresar. Empezamos a hablar de esta persona, cómo habían y cómo se lo habían llevado. En ese caso, ella le empecé a decir, ¿cómo está? Dice, es que no me dicen que sí está vivo, no me puedes decir eso. Le digo, es que sí, él ya falleció. Y él justamente dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me ponga un altar. Y en el altar, que me ponga una vela y un pan. Y me acuerdo que era una conchita. Me decía, es que sí, es que ese era él. La señora se desgarró, la verdad, y fue cuando aceptó la muerte, que su hijo ya no estaba con nosotros. ¿Estaba desaparecido? Ah, sí, él estaba desaparecido. Carla. Qué difícil esta situación, por ejemplo, de la desaparición forzada. En tanatología lo manejamos como un duelo suspendido. Cuando hay tanta incertidumbre de no saber si está muerto, si está vivo, y vivimos en esta esperanza emotiva, ¿no? Y es muy, muy difícil, pero ahí la conexión se da, pues sí, desde una esperanza espiritual, sobre todo espiritual. Tiene mucho que ver con la fe, con las creencias de cada quien y con la forma en que hemos vivido. Sí. Bueno, este tipo de situaciones, la esperanza, el camino, el tránsito, también forma parte de nuestras culturas, ¿no? Así es, y se refleja, digamos, desde la religión que profesó la persona en vida, el contexto en el cual se desarrolla y muere, y entonces se refleja también en ese monumento que se deje en su memoria. Es el caso, por ejemplo, del panteón o de la cripta, dependiendo pues de la circunstancia de cada quien, ¿no? Ahora la cremación y los nichos, pero cada quien personaliza esos espacios, ¿no? Entonces, eso refleja la relación, digamos, afectiva, cultural que tiene la persona, ¿no? Entonces, pues esto está claramente definido en cómo lo recuerda y cómo lo va canalizando, digamos, a partir de cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en los panteones históricos, pues ya no hay un familiar directo, pero en el caso, por ejemplo, del Panteón de Belén, pues tenemos la primera rotonda de los jaliscienses ilustres y la memoria se guarda, la gente va a conocer la historia, la leyenda, los personajes, y eso es otra perspectiva totalmente distinta. Bueno, Adi, Fabi, si quieren mandar un mensaje para toda la gente que nos está viendo, que está viviendo ahorita este tránsito de celebrar a los muertos, de la vida, que no le salen las cosas, ¿cómo le hacemos? Que no solamente hay muerte física, también está muerte cuando hay algo que ya no nos funciona en la vida, ya no nos sirve y hay que tener esta apertura porque el final, cada que hay un final también hay un comienzo, hay un inicio. Y esta fecha nos recuerda precisamente eso, el abrirnos a la transformación. Si estamos con la emoción, con el dolor todavía, empezar a recordar desde el amor. Yo les invito a que cambien la perspectiva. Imaginemos que somos nosotros los que estamos en el plano espiritual y estamos viendo cómo en el plano terrenal, a la hora que nos recuerdan, les dejamos una emoción de alegría, de felicidad, de júbilo, en lugar que erróneamente creemos que el honrar es sufrir, padecer. Entonces, ¿cómo nos gustaría a nosotros que nos recordaran? Con amor, con cariño, que nos dedicaran éxitos, triunfos, logros. Entonces, que se hablan a la alegría de la vida, al amor, a la transformación y que se agarren de la cuerda de la cordura para que puedan adaptarse a esta nueva realidad desde el amor que los va a confortar. Fabi. Yo, en mi experiencia, creo yo que siempre voy a invitar a que vayan a terapia. Siempre. A veces creemos poder tenerlo y saberlo todo y la verdad es que no. A veces necesitamos ayuda de profesionales para que podamos tener esta parte liberadora. Pero, insisto, yo me iría con esta parte de aceptación da paz. Es difícil, pero aceptar da paz. Y en ese proceso de aceptar hay muchos matices. Enojo, tristeza, todo, pero vas a llegar al amor, como dice Adi, ¿no? Llegas a la fuente real, que es el amor. Y yo creo que, insisto, si tú no puedes solo con esto, busca ayuda. Es lo más razonable. Pues ahí está el tema para que ustedes, pues cada quien pueda de alguna manera hacer que esta vida, dentro de las posibilidades de cada quien, pueda ser mejor. Ahí están
todo lo que nos dicen nuestros especialistas en diferentes formas y pues ahora sí que la palabra quedó al tiro. Para hacer las cosas diferentes hay que hacer cambios. A nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de producción, de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.